Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos tratando el tema Resolviendo Conflictos, presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Chévez y me acompañan Omaida Marroquín, bachiller en Psicología, y Yoconda Suárez, bachiller en Psicología con una maestría en Divinidad, con su enfoque en la consejería familiar. Estaremos tratando diversos temas con un enfoque bíblico y nos pueden escribir con sus comentarios, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Nosotros trataremos de presentar este tema de hoy día de resolviendo conflictos a través de una serie de preguntas y si ustedes tienen algún comentario, duda, algo que quieran aportar, nos pueden escribir al correo antetado. Muchísimas gracias, Yoconda y Omaida, por estar conmigo este día y quisiera empezar el tema de resolviendo conflictos con la pregunta básica de que definamos qué es un conflicto. Buenas noches, estimados oyentes. La definición de conflicto es cuando perspectivas u opiniones son contradictorias por naturaleza o no pueden ser reconciliadas. Es también una lucha entre las personas por oposición, por imponer ideas o por no reconocer o aceptar las propuestas o las ideas de los demás. Yoconda, ¿te gustaría aportar algo más? Sí, buenas tardes, buenas noches. Cuando hablamos de conflicto estamos hablando básicamente cuando no escuchamos bien lo que la otra persona quiere decir, interpretamos a nuestra manera o según nuestra perspectiva y esa forma de entender los hechos o la persona lo imponemos en el diálogo que se está teniendo. Ok, entonces quieres decir que es una aptitud que de antemano se forman los seres humanos, las personas ante una situación, ¿no? Una aptitud cerrada, diríamos, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿qué tiene que ver el conflicto con la naturaleza humana o con las personas? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se relaciona esto? Sí, tiene que ver mucho el conflicto con las personas porque somos hechas diferentes, con diferentes maneras de pensar, diferentes pensamientos, diferentes criterios, diferentes actitudes. Y entonces esto nos crea cuando nos ponemos en nuestra posición sin importarnos qué piensan los demás, ahí creamos conflictos. Creamos los conflictos y no queremos aceptar a los demás, no queremos aceptar las opiniones o las sugerencias de los demás, sino nos ponemos en una posición intransigente. Claro que sí. Y sobre todo queremos como imponer nuestra idea o nuestra decisión ante los demás porque creemos que somos los que estamos en lo correcto, ¿no? Yoconda, ¿te gustaría añadir un poco más abrirte un poco más en cuanto a la naturaleza o a las personalidades que tenemos y cómo se relacionan con el conflicto? Sí, gracias, Olivia. Por naturaleza ya el ser humano es egoísta y se centra en sí mismo. Y esta persona o las personas que son egoístas son las personas con más dificultad en poder llegar a un entendimiento de la otra persona, porque parte del conflicto que se forma es por el malentendido, por no saber escuchar lo que la otra persona está expresando, pero asumimos una interpretación en nuestra mente que quizás no es válida porque tampoco la chequeamos con la otra persona. Por ejemplo, si mi esposo me hace un comentario sobre la comida que hice, si me dice, por ejemplo, se te pasó la sal en la comida, y yo interpreto eso como, es que no le interesa que gasté tiempo y hice esto con todo esmero, esa interpretación es la que me va a hacer a mí enojar y me va a hacer reaccionar a ese comentario. Cuando lo más simple y sencillo es, se me pasó la sal, no me di cuenta, la próxima vez nos volverá a suceder, o quizás ponle un poquito de ají o lo que sea, o come pan para que se te quite el sabor a sal, ¿no? Pero es la manera como interpretamos y no escuchamos bien lo que la otra persona quiere decir.
También tenemos que tener en cuenta las emociones de las personas, porque muchas veces nuestras emociones nos ganan para responder en forma incorrecta. Estamos muchas veces cansados y nos hemos hecho sacrificio que la otra parte, por ejemplo, con el ejemplo de Yoconda que puso de la cocina, y el marido, la persona piensa que el marido no le interesa todo el trabajo que ha hecho. Y eso lo toma como un desdén, como una falta de consideración hacia su persona. Entonces lo vemos de una manera negativa y eso crea conflicto, crea resquebrajamientos en las relaciones, ¿no? Entonces tenemos que ver eso es muy importante. Así es, yo creo que desde pequeños, desde niños nos enseñan a luchar por supervivencia, ¿no? Y por hacernos valer a nosotros mismos y protegernos y entonces esa actitud nos conlleva a estar siempre a la defensiva en muchas situaciones, ¿no? Cuando debiéramos de estar en otro tipo más bien de situación de reconciliación, en vez de estar en defensiva, ¿no? ¿Qué aptitudes o razones causan los conflictos? La falta de comunicación. Es muy importante la comunicación para poder resolver problemas que se presentan cotidianamente, ¿no? Una mala percepción de ver las cosas, ¿no? Conforme qué día, cómo te has levantado, con qué ánimo te has levantado para ver las cosas en forma positiva o todo lo ves negativo y todo es pesado o todo es fastidioso, ¿no? Lo ves de forma subjetiva, o sea, mucho te dominan las emociones. También podemos ver que es la lucha de poder, es el querer imponer nuestras ideas, ser intransigentes, el temor a cambiar. No queremos cambiar, no queremos salir de nuestra posición de comodidad, porque tenemos temor de que vamos a sufrir al cambiar. Y eso es un pensamiento totalmente erróneo, ¿no? El egoísmo, muchas veces el egoísmo, pensar yo y victimizarme y olvidarme de los otros, ¿no? Y eso ocurre actualmente en la esfera, en toda la sociedad, y eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Yoconda, ¿quieres aportar algo más? Sí, continuando con lo que Omaida estaba diciendo, la palabra del Señor nos enseña sobre la tolerancia mutua, el ser compasivos unos con otros y el poder tratar de ponernos en los zapatos del otro, que es la palabra empatía. Muchas veces por esta naturaleza egoísta o autocéntrica tenemos la tendencia a no ver lo que la otra persona está trayendo a la mesa. Por ejemplo, en Proverbios tenemos cantidades de consejos que nos hablan, ¿no? Que podemos aplicarla a la vida de las relaciones. Pero dice, por ejemplo, un proverbio capítulo 16, versículo 21. Miren cómo podemos aplicar esto en los conflictos. Dice así: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios, o sea, lo que sale de nuestros labios, cómo salen las cosas, aumenta el saber. La prudencia. Omaida estaba hablando de que muchas veces reaccionamos porque internalizamos o pensamos que la otra persona nos está atacando, nos está criticando y estamos listos con los guantes en la mano, prestos para pelear y dar la batalla, ¿no? Porque qué tal raza, cómo tú me dices eso, con qué autoridad o por qué me dices eso, me estás criticando, me estás hiriendo. La palabra del Señor entonces nos llama a ser prudentes y parte de la prudencia es ser tolerantes hacia otros. Y esto es lo que parte de la definición del amor. El amor tolera. Y no estamos hablando de tolerar el mal o tolerar el error, estamos hablando de tolerar a personas, porque todos somos distintos, todos somos diferentes en personalidades. Muy cierto. También yo pienso en cuanto a aptitudes que causan conflicto, yo pienso que es muy fundamental la parte de comunicación, la parte de comunicativa, porque hay muchas personas que no escuchan a otros, solo se escuchan a sí mismos y ese es un problema básico para resolver conflictos.
Yo pienso que si uno no le deja al otro expresar completamente lo que quiere decir y no interrumpirlo y saber que solamente nosotros ya de antemano tenemos la razón, entonces no se va a llegar a una resolución de conflicto. ¿Cómo creen ustedes, cómo los diferentes tipos de personalidades pueden ocasionar esos conflictos? Hemos hablado un poquitito, yo creo que Omaida ha hablado un poco de eso, pero ¿qué más pudieras añadir en cuanto a que, de acuerdo a las personalidades que hay en el ser humano, se pueden ocasionar conflictos? Claro, tenemos diferentes tipos de personalidad, ¿no? En que nos unimos como pareja y ahí donde se presenta sobre todo las diferencias de manera de pensar, de manera de ser, de manera de estilo de vida, ¿no? Entonces, muchas veces el querer imponer nuestras ideas y preconcebir de que estamos de acuerdo, ya estamos creando conflicto a la otra persona. Sí. A la otra persona. Entonces, eso es muy importante, la falta de entendimiento, la falta de comunicación, el estar predispuestas a atacar, a defenderse, a una lucha constantemente. Eso produce conflictos tremendos, ¿no? Internos. Y tenemos que sobrellevar esto, ¿no? Tenemos que sobrellevar los diferentes tipos de personalidades, porque hay personalidades, muchos tipos de personalidades que nunca vamos a llegar vamos a pensar de una misma manera, porque el Señor no nos ha hecho robots, que pensamos todos de la misma manera uniformemente. Eso es la variedad y el saber aceptarse del uno al otro. Y se me viene a la mente de que hay personalidades competitivas, Sí. hay personalidades controladoras, hay personalidades desconfiadas, y todas estas características vienen a afectar una relación. Yoconda, ¿quisieras agregar algo más? Todos nosotros venimos con todas estas características innatas en nuestra naturaleza, están arraigadas en nuestra naturaleza. Y por eso que el Señor a través de su palabra nos va limpiando de estas inmundicias para poder madurar en nuestras relaciones. Una de las cosas que la Biblia destaca, por ejemplo, Santiago en el capítulo 3 habla sobre el poder destructor de la lengua. Muchos de los conflictos son causados por la manera en que decimos y lo que decimos las cosas, cómo nos expresamos hacia otros. Podemos expresar las cosas en un sentido de menosprecio, en un sentido de burla, en un sentido de verme yo como mejor o más sabio o más inteligente o más espiritual, y todo eso causa rencilla. Proverbios capítulo 21-23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Podemos bendecir y edificar a través de las palabras que usamos, o podemos destruir y lastimar a través de las palabras que usamos. Cuando el conflicto se suscita, cuando viene el conflicto, tenemos que ser conscientes y tratar de ponerle freno a la lengua, porque dependiendo de cómo respondamos al conflicto, eso puede causar más conflicto o quizás puede disipar el conflicto. Aquí me estás respondiendo un poco la siguiente pregunta que quería tratar, que era de cómo responder bíblicamente a los conflictos. Algo muy importante, yo creo que basados en lo que la palabra nos enseña, podemos llevar una relación saludable de pareja, de familia, en el trabajo, en todo momento en situación en las que nos desarrollamos y en las que se puedan presentar diferencias o conflictos, ¿no? Omaida, ¿quisieras contestar algo o añadir algo a cómo responder bíblicamente a los conflictos? La reconciliación es muy importante para resolver los conflictos. No mirar los errores que cometió la otra persona, sino mirarnos a nosotros mismos retrospectivamente, reflexionar en qué estamos fallando, porque así como Dios, Jesucristo, sin cometer errores, Él se sometió
y murió por nosotros limpio, puro de pecado, pero por culpa de nosotros, entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, como lo dije anteriormente y siempre lo repetiré. Debemos de ser humildes y reconocer que no estamos en lo correcto muchas veces. Y si estamos en lo correcto, ayudar a las personas a ver las cosas de la manera que Dios lo ve, no que yo lo veo, sino cómo Dios lo ve y cómo podemos resolverlo correctamente, no siguiendo el sistema de este mundo, ¿no? De esta sociedad como lo encara, de que si yo me impongo ante ti, yo voy a ganar contra ti. Y eso no va a solucionar, al contrario, va a imponerse y va a haber mayor conflicto y eso va a acarrear muchos dolores a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que ser humildes, tenemos que arreglar las cosas, someternos y arreglar las cosas como dice Jesucristo. Si tú tienes algo contra tu hermano, pues ve y aclárale, dile, me has ofendido porque has hecho esto, me he sentido mal o yo te he ofendido. Si tu hermano no te hace caso, pues ve con testigos. Y si testigo no, entonces ya tómalo como lo ignora, ¿no? Como un publicano, como dice nuestro Señor o Jesucristo. O sea, tenemos que resolver correctamente los problemas, porque muchas veces creamos conflicto y la única solución que el mundo toma es evadir, irse, no hablar y ahí quedó, ahí soluciona. Y eso no es así, porque está latente ese dolor está latente. Pienso que es muy importante tratar los conflictos con una actitud de humildad, como tú dices, como bien tú dices, y con una actitud de conciliadora, que si no está, en este caso, y se trata de ganar o de tener la razón, entonces ya no va a haber resolución de conflicto. También yo pienso que producto de los conflictos no hay que ver solo la parte negativa. A veces estos conflictos nos ayudan a crecer. ¿Cómo creen ustedes que los conflictos pueden significar una oportunidad en las relaciones de las personas? El conflicto crea oportunidad para servir a otros, para poder ampliar en esta tolerancia hacia otras personas, el saber perdonar. Y en caso de que un conflicto no se pueda resolver, el invitar a otras personas maduras a que nos ayuden a llegar a términos, a madurar, ¿no? Porque la idea no es ganar, la idea no es quién tiene la razón, pero la idea es que la relación permanezca, sea rescatada y que las personas puedan andar y vivir en armonía, en relación. Los conflictos generalmente suscitan porque uno quiere tener la razón y quiere que la otra persona le siga, no en el amén, en sí tienes razón. Pero esas personas no llevan una relación genuina. Entonces tenemos que tener cuidado. Ante Dios, nuestra relación con Dios es primordial. Y si tenemos una relación adecuada con nuestro Padre Celestial, la relación vertical con nuestros hermanos, familiares, tiene que brotar. En caso que la otra persona sea hostil o no nos acepten, ya es cosa, ¿no?, entre ellos y Dios. Pero uno siempre trata de edificar puentes para llegar a la otra persona. Y bíblicamente, Yoconda, ¿qué quisieras agregar en cuanto a decisiones que podemos tomar con bases bíblicas que nos ayuden a resolver conflictos? Dios quiere que vivamos en armonía, en paz, y somos llamados a ser hacedores de paz. Cuando leemos el Sermón del Monte, el Señor nos llama a servir, a dar la otra mejilla, que es ser tolerantes hacia los errores de otros. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos para que otros puedan encontrar y conocer más a Dios. El camino de la felicidad, si se puede decir acá en esta vida, no se trata de exaltar a nosotros mismos, sino de buscar cómo glorificamos a Dios y servimos al prójimo. Decisiones que debemos de tomar para que nos ayuden a resolver los conflictos, ¿no? Para vivir en un ambiente de paz, ya sea en pareja o en familia. Y aprovechar, ¿no?, la oportunidad de que se presentan piedras en la relación y es para crecer. Es una situación de aptitud ante la vida, no es una
felicidad completa, no es un camino de flores, hay piedras y tenemos que aprender a sobrepasarlas juntos con nuestra pareja o con nuestra familia o en cualquier entorno que nos desarrollamos. Muchísimas gracias por su intervención este día. Nuevamente queremos decirles que pueden aportar sus inquietudes, sus preguntas a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Igualmente, si quieren, también pueden accesar nuestra página web de la Iglesia Armonía, que se llama iglesiaarmonía2.wixsite, wixsite.com/página web. O también nos pueden ver en el Facebook como Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.